Iniciamos. Entonces, antes de comenzar la clase, esperando que usted y su familia han pasado un buen feriado, ¿no? Una buena festividad, creo que estamos en estas vacaciones y comenzar el año 2022 con la mejor actitud posible y los mejores deseos posibles, ¿no? La profe, gracias. Igualmente espero que haya pasado también un buen feriado. Sí, entonces hemos quedado con un cuestionario, no sé qué tal le pareció, estaba complicado, está, No, profe, lo que pasa es que habían preguntas, por ejemplo, la simbología de lo que eran las imágenes, pues usted sabe, pero le no puse se esta veía para ver, nada. porque viendo que se veía, por eso le indicaba a las que no se veían que no colocaran, ¿no? Sí, Bueno, sí. no se pegaron las imágenes, pero bueno, va a tomar en cuenta eso al calificar, ¿no? Entonces ya vamos a comenzar a ver un poco ya en materia lo que son elementos de control. Vamos con la parte de generalidades y luego conceptos básicos, incluyendo contactores. No se olviden que les indiqué que tienen que descargar el simulador que decimos. Ya la última clase les indiqué más o menos el funcionamiento porque vamos a trabajar bastante la próxima semana, por lo menos en la semana que viene en ese simulador, ¿no? Entonces, vamos con un poco de generalidades de control eléctrico, ¿no? Bueno, el control eléctrico también abarca un poco lo que es la electricidad, ¿no? Que es una de las partes, las áreas más flexibles y versátiles y la forma de energía que se utilizan en la actualidad. Dentro de esta amplia gama, donde se utiliza la energía eléctrica, tenemos lo que es el control eléctrico, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones o los objetivos principales del control? ¿Para qué nos sirve? Para limitar las acciones físicas en forma ordenada secuencial, ¿sí? Esto puede ser a través de medios manuales, eléctricos, electrónicos, neumáticos o hidráulicos. Y también el control eléctrico, aunque no lo dice aquí, nos ayuda a evitar accidentes e incidentes maniobrando cargas como son motores, transformadores, generadores desde larga distancia. Entonces el control nos sirve, entre sus conceptos, para poder comandar el comportamiento de un aparato, máquina o sistema eléctrico. Como decía, puede ser desde el mismo punto o puede ser también desde larga distancia. Podemos hacer muchas funciones dependiendo del tipo de máquina. Podemos hacer, por ejemplo, encendida para un motor, una parada, un cambio de dirección de movimiento, sentido de giro, aceleración o cambio de velocidad. Y el controlador eléctrico es el conjunto de elementos que conforman en sí o la maniobra de la carga o máquina. Bueno, en la parte más abajo, bueno, aquí habla un poco de lo que son los contactos manuales, eléctricos, parte de conexión y desconexión, parte de mando. Vamos enfocando la parte que nos interesa, ¿no? Y aquí habla de los circuitos, ¿no? Un circuito eléctrico es aquel conjunto de elementos que nos permite que fluya una cantidad determinada de electrones, ¿no? El circuito de control es el conjunto de componentes eléctricos o electrónicos conectados entre sí que cumplen la función de controlar una determinada máquina o carga, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una imagen, aquí tengo un circuito, ¿no? Tengo una Ujú. fuente de alimentación, tengo un elemento controlador Que y es tengo, interruptor. exacto, ¿no? Un switcher. Y una carga, en este caso, tengo un punto de iluminación. Si yo no tuviera este switcher de aquí, ¿sí? No estuviera, por ejemplo, primero, este bombillo como estuviera encendido o apagado. Encendido, Encendido. directo. Ya, estuviera directo, ¿verdad? Sí, Está siendo alimentado tanto positivo o negativo fácilmente. sí, ¿Cómo yo sí. haría para apagarlo? ¿Qué debo hacer en este caso? Para apagar ese foco, pues se necesita de una interrupción. Por ejemplo, si quiero apagarlo. ¿Cómo lo haría usted si no tengo ese switch?
Ah, usted dice sin el switch, Sí, profe. sin el switch. ¿Cómo lo apagaría eso? Ese foco. Está directo. Puede ser un bombillo, puede ser un motor. Está encendido. ¿Cómo lo Ya. apago? Desconecta una fase o el Ya. neutro. Tengo que desconectar una de las dos partes de Sí, de la la alimentación. fase o el neutro desconecto y ya no pasa energía por O ahí. cortar una de las líneas que une bueno, en este caso el bombillo, ¿no? Entonces, pero si hago de esta forma, por ejemplo, yo quiero cortar aquí, corto aquí. ¿Qué puedo provocar? Yo llego con una pinza, corto. ¿Qué puedo provocar? Como si corta con una pinza Claro, el cable. sí. Quiero apagar el foco, yo con una pinza, para corto el cable. ¿Qué puedo provocar? ¿Qué puede suceder? Es que, por ejemplo, si usted corta, digámoslo así, ¿no? Si es fase por fase, no, pues si ya la corta con las dos juntas, hace un corte. Pero si la corta, pues no hay energía ahí, pues, profe. Cualquiera de las dos patas que corta. Claro, si algún motivo, alguna mala maniobra puede ser que cause un pequeño accidente, no puede provocar un accidente a la persona que hace la maniobra. Entonces, este switch que está aquí me permite controlar, ¿sí? Desde un punto, el encendido o el apagado de esta luz, energizarlo o desenergizarlo como dice aquí, sin necesidad de cortar ya sea la alimentación o una parte en el circuito. Entonces, me permite controlar de cierta forma el encendido y el apagado de este bombillo. Entonces, tengo las dos posiciones. En la primera posición, el switcher está abierto, es decir, que mi bombillo no está No alimentado. prende. Y en el segundo, mi switcher está presionado, mi bombillo está encendido. Entonces, es una cuestión básica, pero estoy controlando de cierta forma este elemento. Aquí lo mismo, ¿no? Es el mismo sistema. Tengo aquí mi conductor, tengo aquí mi fuente de alimentación y aquí tengo mi switcher que corta o permite que pase el flujo de electrones para que se encienda mi foco. Entonces yo accionándolo o no, puede controlar el encendido y el apagado de ese El botón foco. que está. Por ejemplo, aquí está directo, lo que decía antes, ¿no? ¿Verdad? Directo. Aquí tengo Sí, que está directo. quitarle de una línea la alimentación o Claro. cortarlo en algún punto. Bueno, los componentes en la parte, bueno, esta aquí vamos a verlo en la parte del simulador, esta aquí no. Estas que son tablillas que están aquí, no sé si usted ha visto los tableros industriales que Sí, existen, ¿sí? Saben venir estas tablillas para conectar los conductores, si se ha dado cuenta, ¿verdad? sí. Aquí ingresan no ingresan directo, no ingresan en la punta del cable, hay un terminal, ¿sí? Un terminal para conectar, Term- ya sea terminal de ojo, yo le digo. tipo de ojo, doble ojo, existen planos Uh, de tipo U. Entonces, sin necesidad de yo empalmar dos cables entre sí, puedo conectarlo a través de esta tablilla que también se conoce como bornera, ¿no? sí. Esta aquí es muy utilizada eh, en la parte eléctrica, los tableros de control, ¿no? Bornera, ¿no? Para conectar diferentes tipos de conductores. Lo que está aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, en estos puntos están conectados el cable. Y aquí, en la parte frontal, están las etiquetas, ¿sí? Está etiquetado, también sabe venir aquí en el conductor, para saber de dónde viene o hacia dónde va ese conductor, de qué circuito ¿De qué pertenece. circuito es? Entonces, esta aquí es algo muy utilizado en la parte de control, lo que son las tablillas o borneras. Y esta estación de botones, no sé si ha visto una, usted, Sí, profe. Arismendi o Pico, que se está conectando también. Estación de botones o botonera, ¿no? Normalmente, Se para arrancar o parar un motor o algo. exacto.
Yo cuando estoy trabajando en la parte de control, yo tengo mi caseta, ¿sí? Una caseta donde están los tableros, ¿sí? Y tengo mi motor a una distancia determinada, ¿no? Yo si estoy aquí en el cuarto de control, yo puedo manipular a larga distancia y conocer las condiciones de funcionamiento, de avería, de sobrecalentamiento que puede tener mi motor. Pero muchas veces en campo yo tengo que hacer la parada para hacer la inspección presencial, ¿no? Entonces siempre va a tener aquí al lado una botonera, ¿sí? Con botones básicos, encendido y apagado, para yo poder manipularlo desde una forma más cercana. Entonces esta botonera siempre va a estar cerca de la carga, en este caso del motor. Esa hace lo mismo que como la que está más lejana. Sí, Da lo exacto. mismo. Si usted la apaga, igualmente está desconectada. O la pueden prender igualmente del botón de lejos. La pueden activar. Sí, pero por eso siempre tiene siempre tiene su precaución, ¿no? Como usted dice, puedo manipular, pero si yo veo en el tablero, aparte de estos botones que están aquí, también me indica las luces, Los pilotos. las La luz pilotos, ¿no? piloto. Que me indica que puede ser que está en mantenimiento, que están trabajando ahí. Entonces, yo aparte de esta de aquí voy a tener en el tablero, ¿no? Entonces, como indicaba, este solamente lo voy a utilizar cuando necesito, por alguna emergencia, trabajar en ese mismo momento, ¿no? Siempre va a estar al lado del, siempre va a estar al lado del motor. ¿Qué hacen con eso? Aquí está la operación de la botonera, ¿no? Para encendido, apagado, para en marcha. Entonces, el control es muy importante en la parte industrial. Siempre van a ver lo mismo, ¿no? Como está aquí, esta imagen que está chiquita aquí. Tableros con diferentes luces de señalizaciones. Van a encontrar, por ejemplo, también instrumentos de mediciones, el amperímetro, el voltímetro. Voltímetro. Profe, Dígame. discúlpeme, todas las diapositivas usted las va subiendo con las clases, ¿sí o no, profe? Sí, está subida ya. Ya, listo, profe. O sea, puede verla en cualquier momento, ¿no? Entonces, era solamente una introducción y ahora sí vamos un poquito más detallado lo que es control, ¿no? Para poder avanzar. Pues tenemos solamente este mes de primer parcial. Quiero avanzar lo que más se puede. Control semana 4. Entonces, lo que son generalidades, y ahora sí vamos con conceptos básicos, que también habla una parte de control, pero también habla de los elementos que componen el control. Deja así lo que estoy hablando. Esta no es. Creo que subí el que no era. A ver. No, denme un segundo para buscar la positiva que he subido dos veces el mismo. Denme un Ya, segundo. profe. Ya, profe.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta hasta Dígame. mientras? Sí, sí, sí. Profe, mire, yo no sé, pero yo cuando intento ingresar por medio del aula virtual, del link que está ahí, me he dado cuenta que no puedo, ¿ya? No puedo ingresar ¿Qué le aparece? Tienes que, por el aula virtual, me sale como no permitido, algo así. Pero ahorita que ingreso por el link que está en el grupo, ahí sí puedo, profe. Ya No sé. verifico. Ya verifico si puede ser que Sí, esté profe. mal el enlace. Ya voy a verificar. Ya aquí no es. Profe, Dígame. y ahí yo no pude ingresar el día miércoles, el que usted dejó el cuestionario. ¿Será que yo lo puedo rendir, profe? Eh, solamente creo que usted falta, ¿verdad? Son 3. Sí. Ya le habilito. Después de clase le habilito 1 hora para que lo haga, ¿no? Ya, profe, gracias. Que se esté buscando, este aquí no es. Déjeme buscar un momento, este aquí es de contacto. Ya, este de aquí es. ¿Se observan? Sí, profe. Ya, bueno, entonces, la primera imagen es como se vería un tablero, ¿no? Internamente, con sus protecciones. Depende de lo que queramos hacer, contactores, térmicos, con bomberas, etcétera, ¿no? Lo que vimos en antes. Y vamos a la parte que compete, ¿no? Entonces, voy a tener diferentes tipos de elementos que estos que están aquí, lo vamos a ver detalladamente, pero quiero ya enfocarme al primero. Entonces, uno de los elementos más importantes que tenemos en la parte de control son los pulsadores. Creo que todos hemos visto alguna vez un pulsador. ¿Qué sí, función, profe, qué función cumple un pulsador? ¿Qué función cumple un pulsador? activar o desactivar algún, o sea, enviar un pulso. Por ejemplo, un pulsador puede activar, digamos, un contactor. ¿Ya? O sea, sirve para activar o desactivar o enviar un pulso o algo así, pues. Claro. Pero yo sé un pulsador sirve para accionar o enviar un pulso o señal. ¿Usted qué Sería opina, para activar Gabriel? la parte de potencia, profe. Para la parte de potencia, el pulsador. Sí, para activarlo Por con el ejemplo, contactor, así como es el en un compañero tablero, Calixto, sí. por ejemplo, en un tablero, digámoslo así, ¿no? Si usted quiere encender un reflector, digamos de 100 vatios, ¿verdad? A 220 voltios, digámoslo así ya, hipotéticamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un tablero de control y queremos encender la luminaria por medio de un pulsador, entonces accionamos el pulsador, automáticamente se acciona el contactor. El contactor o se enclava, hace que la luminaria prenda. Y se tiene otro pulsador más abajo, o ahí mismo hay unos que son dobles para activar y desactivar. Entonces, con el otro pulsador hace que se desactive, por ejemplo, el contactor y haga que la luminaria se apague. Exacto, un pulsador es un elemento eléctrico que es accionado manualmente, ¿sí? Y se emplea, como dice aquí, generalmente para la parte de mando, ¿no? Con pequeñas potencias. Siempre va a estar accionado solamente cuando se lo presiona. Cuando se lo deja presionar, va a volver a su posición inicial, ¿sí? Y en este caso va a encontrarlo principalmente en la parte de mando. Aquí tengo, por ejemplo, algunos tipos de pulsadores, ¿no? Tengo un pulsador, una parte llana, una parte tipo hongo, sobresaliente, un pulsador con llave, con seguridad, un pulsador tipo selector. Dependiendo de lo que yo necesite y en qué área voy a trabajar, yo también tengo que hacer la selección debida del pulsador, ¿no? Por ejemplo, aquí está un pulsador donde la parte que se acciona está a la misma altura que el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo del pulsador, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pasamos por un lugar donde existe tablero con estos pulsadores,
Así yo pase y sin querer lo toque, no se va a accionar porque está al mismo nivel, ¿no? Entonces de ley necesito hundir, presionar para que se accione. Entonces esto va a evitar que se accione involuntariamente. Aquí tengo otro tipo de pulsador con la parte que se acciona, que sobresale, y dice que es aconsejable para cuando se trabaja en lugares que se necesita guante, ¿no? Por la dificultad que puede generar el guante al presionar, es aconsejable este tipo de pulsador saliente. Aquí tengo un pulsador con capuchón en protección, ¿sí? Esto me evita que ingresen diferentes agentes externos que dañen en sí el elemento, ¿no? Puede ser el polvo, puede ser la humedad. Entonces yo necesito de ley destapar la parte de la capucha, ¿no? ¿Sí? Abrirla para luego presionar el pulsador. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer o dónde esté ubicado mi tablero, yo necesito seleccionar mi pulsador. Aquí tengo, por ejemplo, un pulsador de emergencia. Sí, entonces, que como se dan cuenta, como indica la flecha, esto yo necesito girarlo. Girarlo para que se accione. Entonces, así venga, por ejemplo, un niño y presione, no se va a accionar. Yo necesito que gire por completo para que se accione. Por ejemplo, pueda activar un sistema de alarma, un sistema contra incendio, etcétera. No, mija. Y aquí está un pulsador que también es muy utilizado con enclavamiento para llave. Esto se da en los cuartos de control. Muchas veces la persona que opera, para evitar que por cuestiones involuntarias accione, solamente que la persona que tenga la llave pueda girar y accionar el pulsador y activar el circuito que comanda, ¿no? Tengo otro, montaje saliente, de montaje empotrado. Bueno, hay un sinnúmero. Aquí tengo la combinación estilo botonera, ¿no? Para un paro en marcha. Entonces, Profe, dígame. ¿los pulsadores manejan un rango de voltaje máximo y mínimo o son estandarizados? No, no. Así como todo elemento, contactor, pulsadores, tienen sus características técnicas. Aquí decía, por ejemplo, al inicio, que es para manejar valores pequeños. Por eso, por lo general, siempre están en la parte de mando. Siempre en la parte de mando voy a manejar valores pequeños. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener contactores, voy a tener luces de señalización, temporizadores. En cambio, en la parte de potencia ya viene valores altos, porque ahí está la carga en sí. Entonces, siempre va a estar, siempre va a manejar por lo general valores bajos, ¿no? En la parte de mando, principalmente. Mm, ya, Bueno, profe. aquí, dependiendo del tipo, lo que necesito, los diferentes tipos de pulsores. Entonces, hay que saber dónde ubicarlo, ¿no? Si yo sé que existe un lugar que existe mucho ingreso de polvo, de humedad, yo utilizaría este tipo de aquí. Si yo sé que es un cuarto netamente de control, puedo utilizar este tipo de aquí, enclavamiento con llave. Este se ve bastante. Solamente la persona que maneja los tableros va a tener la llave para poder maniobrar. El operador y el supervisor. Entonces, este es el primer elemento que deben conocer los pulsadores. Ya más adelante, la siguiente clase vamos a ver ya la simbología, vamos a hacer práctica. Ya descargaron el Sí, simulador. profe. Ya vamos a ver si trabajamos un poquito con eso antes de pasar contactores, ¿no? Entonces los pulsadores van a tener contacto. Vayan abriendo el simulador, ¿no? Antes de pasar a contactores, vamos a tratar un poquito con esto de aquí. Voy a abrir.
No se olviden que la clave siempre va a ser la misma, 4962, sea la versión que sea. En mi caso tengo la versión 3, pero ya está la 4 en la actualidad. Ya, Yo tengo la 4. Yo tengo la 4.0, profe. y la B4. Aquí tengo ya abierto mi simulador. Vamos a ver cómo actúa. Por ejemplo, el pulsador. Los pulsores voy a encontrarlo aquí en la parte que dice accionamiento, ¿no? Si me voy aquí a accionamiento, tengo un sinnúmero de tipos, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, para el paro en marcha, yo para la parte de marcha voy a trabajar con este tipo que tiene un contacto NA. Y para la parte de paro voy a tener un tipo que es NC, ¿no? Normalmente abierto, normalmente cerrado, profe. Exacto, NA y NC. Siempre cuando vea 3 y 4 va a ser marcha, terminación 3 4 y terminación 1 2 va a ser paro, ¿no? La letra que selecciona los pulsadores es la letra S. Este va a ser doble clic izquierdo, voy a colocarle el nombre S1 y el otro S2 para diferenciar. S1 va a ser marcha y S2 va a ser paro. Tengo dos pulsadores, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, para una botonera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí un pequeño bombillo, lo que yo le decía a este compañero, está listo. Tengo aquí y tengo aquí. Y voy a tener mis luces de señalización. ¿Eh? Y ahora la forma de comandar o de alimentar este bombillo, ya saben, ingresa a fase, sale número. La parte de iluminación siempre va a ser la letra H o L, ¿no? Yo le sé colocar la letra L, para decir light, luz. En este caso, luz. Se voy a conectar mi bombillo. ¿Sí? Mantengo presionado, sigo, mantengo presionado. Si yo le doy a simular, ¿cómo estará ese bombillo? ¿Encendido o apagado? Encendido, profe, directamente. Encendido. Sí, directo. Va a prender. Ya. Lo que pasaba en antes, ¿no? En la imagen. Sí. ¿Sí? Va a estar encendido. La única forma de permitir que se apague es cortando en algún punto de la línea o el punto que esté conectado al bombillo, ¿no? Entonces, no lo estoy controlando directamente, por eso necesito los pulsadores. Voy a colocar mi primer pulsador, ¿no? Voy a colocar un pulsador de marcha. Este de aquí. S1. Línea. Aquí hay un sinnúmero de cables, no se dan cuenta colores, dice fase, neutro, positivo, negativo, bueno. Esta es normativa, pero no pasa nada si se equivocan, ¿no? Es como que usted compre para hacer una instalación en su casa todo cable azul. Igual va a funcionar. Es lo Claro. mismo. Es lo Lo que mismo hay que aquí. hacer ahí es diferenciar la fase de... Claro, aquí automáticamente eh, cuando simula se ve la diferencia de colores, ¿no? Por ejemplo, ahorita le estoy colocando azul. Ya, ahora si yo le voy a simular, ¿cómo estará el bombillo? ¿Encendido o apagado? Ahí como está, profe. Sí, si le voy a simular. Apagado. 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 Vamos a ver. Presiono, está apagado, ¿no? ¿Qué debo hacer para encender el bombillo? Activar el interruptor El pulsador no, mantenerlo o el presionado. pulsador. Tengo que mantenerlo presionado y es la única forma de De que encenderlo. enciende el... Sí. Cuando lo dejo presionar, el pulsador vuelve a su posición inicial y desactiva automáticamente
mi bombillo, ¿no? Ahora vamos al segundo caso. Se nos va a acabar el tiempo, nos conectamos de nuevo. Ya, profe. ¿Qué pasa ahora? Si le doy play. Está activado. Ahí está cerrado el circuito. ¿Qué pasa con el bombillo? ¿Está prendido o apagado? Está encendido, Sí, profe. ¿Seguro? sí. Entonces vamos a ver la prueba. El circuito está cerrado ahí. Entonces, ahora mi bombillo está encendido porque este paro, solamente presionando el pulsador, ¿sí? Se va a apagar. Lo voy a presionar.